Estás listo para vivir una historia que te perseguirá en tus sueños. Antes de sumergirte en la cosecha de medianoche, dale like, suscríbete y activa la campanita. Prepárate, porque esta noche, el terror te elegirá a ti. El susurro de la oscuridad capítulo 1. El regreso a la casa vacía era una noche oscura, sin luna, y el viento aullaba suavemente entre los árboles. Julia, una joven de 27 años, había regresado a la casa familiar después de varios años de ausencia. Tras la muerte de su madre, nunca tuvo el valor de regresar. Sin embargo, después de recibir una carta misteriosa sin remitente, algo en su interior la impulsó a volver. La carta solo decía: es hora de enfrentarte a lo que dejaste atrás. El viaje desde la ciudad hasta la casa en el campo había sido largo y silencioso. Julia nunca fue muy fan de las carreteras rurales, pero aquella vez algo en el ambiente la inquietaba más de lo habitual. El coche, como si quisiera que fuera aún más espantoso, se detuvo en la entrada de la antigua propiedad con un ruido sordo y extraño. La casa de 2 plantas, construida con ladrillos envejecidos y un gran jardín que en su tiempo estuvo bien cuidado, ahora se veía desolada, como si el tiempo la hubiera devorado lentamente. La luz de su faro iluminó la entrada y, al abrir la puerta, el crujido de la madera resonó en la quietud. Era como si la casa estuviera esperando que ella llegara, como si hubiese estado vacía por demasiado tiempo y finalmente alguien se atreviera a ponerla en movimiento nuevamente. Con pasos lentos, Julia avanzó por el vestíbulo, el cual parecía congelado en el tiempo. Las paredes, antes cubiertas con cuadros familiares, ahora estaban desnudas. El suelo de madera crujía bajo sus pies, y el aire tenía un aroma a humedad, como si la casa estuviera respirando tras años de abandono. Es solo una casa vacía, se dijo Julia a sí misma, tratando de calmar el nudo en su garganta. Pero algo en su interior, algo profundo y primitivo, le decía que esa casa no estaba vacía. No por completo. Subió las escaleras con el corazón latiendo en su garganta, recordando los días de su niñez, cuando jugaba en esos mismos pasillos. El miedo al principio le pareció una sensación olvidada, algo que solo ocurría en las historias. Pero ahora, mientras avanzaba por el oscuro pasillo, sintió que el aire se volvía más denso, casi pesado, como si algo estuviera observándola desde las sombras. Al llegar a su antigua habitación, la puerta se cerró de golpe detrás de ella, provocando un sobresalto. La vieja lámpara de la mesita de noche parpadeó unas cuantas veces antes de apagarse por completo. La oscuridad la envolvía, pero algo más lo hacía. Un susurro suave, como un murmullo lejano, provenía de la pared. Julia, al principio dudosa, pensó que era solo el viento. Sin embargo, a medida que el susurro aumentaba, comenzó a distinguir palabras, un eco que parecía venir de otro tiempo, de otra realidad. Julia, Julia, el nombre de ella se deslizaba por la habitación, suave, pero lleno de desesperación. Ella se dio vuelta rápidamente, buscando algo en las sombras, pero no había nada, solo el silencio nuevamente. Su mente le jugaba una mala pasada, pensó, o tal vez la falta de sueño. Pero antes de poder reaccionar, un sonido metálico resonó desde el piso inferior, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el suelo. Julia se acercó cautelosa a la puerta, la abrió con lentitud, y, al mirar abajo, vio algo que le heló la sangre. Una figura encapuchada estaba de pie al final de las escaleras. No podía distinguir sus rasgos, pero podía sentir la presencia de algo extraño, algo antiguo, que habitaba esa figura. En ese momento, el aire se volvió más frío, y las luces de la casa comenzaron a parpadear erráticamente. Con cada destello, la figura parecía acercarse un poco más. Julia retrocedió rápidamente y cerró la puerta con un golpe seco. El susurro volvió a resonar en su mente, más fuerte ahora, más cercano. Su respiración era entrecortada y el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Tenía que salir de ahí, regresar al coche y alejarse de todo. Pero algo la detenía, como si una fuerza invisible la empujara hacia la oscuridad. ¿Qué estás buscando aquí?, susurró una voz, esta vez claramente proveniente de la oscuridad misma. ¿Crees que puedes escapar? El suelo crujió bajo sus pies. Julia miró hacia el pasillo, y por un momento, el aire se hizo pesado y espeso, como si una sombra enorme hubiera comenzado a envolver la casa. Julia, la voz susurró de nuevo, esta vez directamente a su oído. Vas a quedarte aquí con nosotros, y justo cuando Julia pensó que ya no podría soportarlo, la puerta de su habitación se abrió de golpe, como si algo la hubiera empujado. A través de la oscuridad, vio una figura delante de ella. No era humana, no completamente.
sus ojos brillaban en la penumbra, y la forma de su cuerpo parecía distorsionada, como si fuera una proyección de pesadillas olvidadas. Es hora de enfrentar lo que dejaste atrás, murmuró la figura, acercándose lentamente. El terror recorrió el cuerpo de Julia mientras la puerta se cerraba tras ella, dejándola atrapada en la oscuridad de su propia casa. Capítulo 2. El eco de los pasos. Julia se quedó paralizada, el miedo congelando su cuerpo. La figura que se acercaba parecía sacada de una pesadilla, su contorno distorsionado por las sombras, como si la misma oscuridad la modelara. No podía ver claramente sus rasgos, solo dos ojos brillando con intensidad, como dos luces vacías que la observaban con una paciencia sin fin. Intentó moverse, dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. Algo dentro de ella le decía que huir no era una opción, que la puerta de su habitación, ahora cerrada, no era la salida. Al contrario, estaba atrapada en una trampa, en una red invisible que la mantenía en ese lugar, en esa casa que parecía respirar y susurrar con voz propia. ¿Qué eres?, balbuceó, su voz sonando distante, como si no perteneciera a ella. La figura no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, observándola, mientras el aire se hacía más pesado. El olor a moho y a tierra húmeda se intensificaba, como si la casa estuviera absorbiendo todo lo que Julia era, todo lo que alguna vez fue. En ese instante, los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Recuerdos de su infancia, cuando vivía en la casa con su madre y su padre. Recordó las tardes soleadas, las risas en el jardín, y luego, una extraña oscuridad que caía sobre ellos a medida que se acercaba la noche. Su madre siempre había sido reservada respecto a ciertos aspectos de la casa, como si hubiera algo que quería ocultar, algo que la perturbaba profundamente. Julia se obligó a abrir los ojos y alejar esos pensamientos. No podía dejarse llevar por la nostalgia, no en ese momento. Sabía que había algo más en esa casa, algo mucho más siniestro. Algo que no había desaparecido con el paso del tiempo. La figura siguió avanzando, y Julia pudo ver que no caminaba, sino que flotaba ligeramente sobre el suelo. Sus movimientos eran lentos y calculados, como si estuviera disfrutando de su miedo. Cada paso que daba la hacía sentir más atrapada, como si no pudiera escapar de su propia mente. Escúchame, Julia, la figura susurró, su voz rasposa como si estuviera formada por las mismas sombras. Has regresado para enfrentarte a lo que dejaste atrás. No puedes huir de ello. No esta vez. No quiero estar aquí, gritó Julia, finalmente recobrando algo de control sobre su cuerpo. Dio un paso hacia atrás, pero la habitación parecía extenderse, el pasillo interminable, como si las paredes se cerraran lentamente a su alrededor. Es tarde para arrepentirse, respondió la figura, acercándose aún más. Este lugar te reclama. A medida que la figura se aproximaba, Julia comenzó a notar algo en su interior, un sentimiento profundo de desesperación. La casa misma parecía estar viva, como si las paredes se cerraran lentamente sobre ella. Era como si estuviera siendo devorada por algo mucho más grande que ella misma. Intentó pensar en una manera de escapar, pero las puertas de la casa no respondían. Lo único que tenía era el teléfono móvil en su bolso, pero al sacar el dispositivo, vio que la pantalla estaba completamente en negro. No había señal, no había forma de contactar a nadie. Estaba completamente sola. Lo que estás viendo no es un sueño, Julia, dijo la figura, ahora a solo unos pasos de ella. Es la realidad. Lo que dejaste atrás siempre te ha seguido. Siempre lo ha hecho. El aire se volvió aún más denso. Los ojos de la figura brillaban como brasas en la oscuridad, y su presencia parecía absorber toda la luz de la habitación. Julia intentó retroceder, pero sus pies no se movían, como si el suelo mismo estuviera atrapándola. Entonces, una corriente de aire helada recorrió la habitación, y una sombra se formó frente a ella. La figura desapareció en un parpadeo, dejándola sola en la oscuridad. El eco de los pasos flotó en el aire, resonando en sus oídos. Pero no era una sombra común. Aquella sombra tenía una forma humana, una forma conocida. Era su madre. Julia dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía ser posible. Su madre había muerto hacía años. No podía estar allí, frente a ella, observándola con esos ojos vacíos. ¿Qué está pasando?, murmuró Julia, la voz quebrada por el miedo. ¿Por qué estás aquí? La figura de su madre no respondió. Solo la miraba, inmóvil, su rostro cubierto por una capa de sombra.
El aire en la habitación se volvió más frío, el silencio más profundo, y Julia sintió como la tensión aumentaba a medida que la figura de su madre comenzaba a moverse lentamente hacia ella. Cada paso que daba parecía resonar en su mente como un latido de un corazón muerto. «Madre», susurró Julia, la voz temblorosa. «¿Eres tú? ¿Qué quieres de mí?». La figura continuó acercándose, sin decir una palabra. La ansiedad se apoderó de Julia. No sabía qué hacer, no sabía cómo salir de esa pesadilla. No podía huir, no podía luchar. Solo quedaba esperar. Pero esperar a qué, exactamente, no lo sabía. Cuando la figura estuvo a su lado, una fría mano se posó sobre su hombro. Julia se tensó, pero no pudo reaccionar. La mano era fría, extremadamente fría, como si fuera hecha de hielo, y cuando la tocó, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. «Vas a entenderlo pronto», dijo la figura en un susurro, su voz de repente clara, como si estuviera hablando directamente en su mente. «Todo lo que has olvidado regresa al final. No puedes escapar». En ese instante, la casa pareció suspenderse en el tiempo. Las sombras alrededor de Julia comenzaron a moverse, a arrastrarse por las paredes. Los recuerdos de su infancia, las voces que había intentado olvidar, regresaron con fuerza. Sentía que las paredes de la casa se cerraban sobre ella, como si estuviera siendo absorbida por el mismo pasado que había dejado atrás. La figura de su madre desapareció en un susurro, y con ella, la fría mano. Pero Julia sabía que no se había ido. Todo eso, todo lo que había vivido en esa casa, ahora se había despertado. No podía escapar. Un ruido profundo y resonante comenzó a sonar, como si algo estuviera levantándose en lo más profundo de la tierra, algo antiguo y poderoso. Un grito de angustia recorrió la casa, como un eco de todos los que alguna vez habían vivido allí. Y Julia, de pie en la oscuridad, finalmente entendió la verdad. Ella nunca había dejado la casa. Ella nunca se había ido. Capítulo 3. La maldición del reflejo. El silencio que siguió al extraño eco de la casa fue abrumador. Julia permaneció inmóvil, su mente procesando lo que acababa de ocurrir. La figura de su madre había desaparecido, y con ella, la presencia que había invadido la habitación. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía, como si los ojos invisibles siguieran clavados en ella. Dio un paso atrás, sus pies tropezando con el suelo crujiente de la vieja madera. No podía confiar en sus sentidos. Todo parecía distorsionado, como si la casa estuviera jugando con su mente, desdibujando los límites entre la realidad y la pesadilla. Los ecos de pasos aún resonaban en su cabeza, como si la casa misma le estuviera susurrando algo que no podía entender. Intentó calmarse, pero el miedo no la dejaba. Miró alrededor, buscando algo que le diera una respuesta. Su corazón palpitaba con fuerza, y la oscuridad parecía cerrarse sobre ella como una manta húmeda. Con los ojos bien abiertos, caminó hacia el pasillo, con la intención de buscar una salida, una manera de escapar de esa sensación de claustrofobia que la invadía. Al llegar a la escalera, se detuvo. A través de la ventana, el cielo se veía completamente oscuro, sin rastro de luna, sin estrellas. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido. Con un leve temblor en las manos, Julia tocó la barandilla de madera. El frío helado recorrió su palma. El lugar estaba más helado de lo que recordaba, como si una energía oscura hubiera invadido cada rincón de la casa. Sin embargo, sabía que tenía que bajar. Tenía que enfrentar lo que estaba ocurriendo. Con el sonido de sus pasos resonando en el pasillo, llegó a la planta baja, y cuando la luz de la lámpara en el pasillo iluminó el salón, sus ojos se encontraron con un objeto que hacía años no veía: el antiguo espejo de su madre. El espejo estaba en la misma posición en la que solía estar, cubierto por una capa de polvo. Pero lo extraño era que, aunque parecía inerte, algo en su reflejo la atraía. Julia se acercó cautelosamente, el frío intensificándose con cada paso. Cuando se detuvo frente a él, no vio su reflejo de inmediato. Lo primero que notó fue una sombra detrás de ella, como si alguien estuviera de pie a su lado. Se giró rápidamente, pero no había nadie. «Es solo la casa», murmuró para sí misma, tratando de tranquilizarse. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no lo era. El reflejo que veía en el espejo no era el suyo. La figura que estaba reflejada ahí era más tenue, más sombría, y no estaba sola. El reflejo mostraba a una niña, pequeña, con los ojos completamente negros, observándola desde el otro lado del vidrio. No era una niña común, ni un ser humano.
La figura de la niña parecía estar atrapada en el espejo, moviéndose lentamente, como si tratara de comunicarse con ella. Julia retrocedió un paso, temblando. No sabía si era real o si su mente estaba jugándole una broma macabra. Intentó pensar en alguna explicación lógica, pero no podía. No había ninguna razón racional para que algo como eso ocurriera. El aire en la habitación se volvió más frío, y el reflejo de la niña en el espejo comenzó a sonreír, una sonrisa siniestra que no parecía humana. Los ojos vacíos de la figura eran como dos pozos sin fin, absorbiendo todo a su alrededor. La niña comenzó a moverse hacia el borde del espejo, como si estuviera a punto de salir de él. Julia dio otro paso atrás, aterrada, pero el reflejo de la niña seguía avanzando. No importaba cuán lejos se apartara de la superficie de cristal, la niña parecía acercarse cada vez más. De repente, un sonido de cristal quebrándose resonó en la habitación. El espejo comenzó a agrietarse lentamente, las grietas extendiéndose por toda su superficie. La figura de la niña desapareció, y en su lugar, apareció una sombra oscura, una sombra más grande, más imponente, que se reflejaba en el cristal roto. El aire se llenó de un frío glaciar, y el olor a tierra mojada y podrida invadió la habitación. ¡No! Gritó Julia, retrocediendo con todas sus fuerzas. Pero algo la detuvo. Un reflejo en el espejo no solo mostraba lo que estaba frente a él, sino también algo mucho más antiguo, algo que no debía ser visto. Julia miró fijamente, y lo que vio la dejó paralizada. En el reflejo del cristal roto, la figura de su madre apareció, de pie detrás de ella, con su rostro pálido y los ojos vacíos. La madre de Julia no estaba sonriendo. Su rostro estaba distorsionado, como si la figura de alguien que había estado muerta por años estuviera volviendo a la vida, pero no de una forma natural. «Te he estado esperando», susurró la figura. Su voz era profunda, como si viniera de las entrañas de la tierra. Julia dio un salto hacia atrás, tropezando y cayendo al suelo, pero la figura no se desvaneció. Permaneció ahí, observándola con esos ojos vacíos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. No podía dejar de mirarla, aunque todo su ser le decía que debía huir, que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. La sombra detrás de su madre se alzó, mucho más grande que cualquier figura humana. Era una presencia oscura, imponente, que parecía absorber la luz a su alrededor. Los ojos de Julia se encontraron con los de la sombra, y, por un momento, algo extraño ocurrió. Parecía que los ojos de la sombra se retorcían, como si estuvieran tomando forma, moldeándose según sus propios temores. «Es tu destino», susurró la figura de su madre, mientras la sombra tomaba forma. «La casa te ha reclamado». El reflejo no miente. La sombra se lanzó hacia ella, y Julia, sin poder resistirse, cerró los ojos y se cubrió el rostro, esperando lo peor. El aire se volvió denso, casi espeso, como si el espacio mismo fuera un presagio de algo aterrador, algo inevitable. Pero cuando Julia abrió los ojos, la sombra había desaparecido. El salón estaba en completo silencio. No había señales de la figura de su madre ni de la niña en el espejo. El espejo, ahora completamente roto, reflejaba solo la oscuridad. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Julia, luchando por encontrar una explicación lógica. Su mente estaba desbordada por los eventos inexplicables de la noche. A lo lejos, el sonido de una puerta que se cerraba suavemente resonó en la casa vacía. Julia, con el corazón latiendo aceleradamente, se giró hacia el pasillo oscuro. La casa parecía seguir susurrándole, llamándola, y ella sabía que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 4. El eco del pasado. Julia no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la figura de su madre desapareció del espejo, pero el miedo seguía corriendo por sus venas, como un veneno que se filtraba lentamente en su alma. El salón estaba silencioso, la única luz provenía de la lámpara rota en el pasillo, pero la sensación de estar observada no desaparecía. La casa estaba viva, y en cada rincón parecía haber un susurro, una presencia que la acechaba, esperando el momento justo para atraparla. Respiró profundamente, tratando de calmarse. No podía rendirse. Algo estaba pasando, algo más grande que ella, que su mente podía comprender. Si quería sobrevivir a la pesadilla que parecía envolverla, tenía que entender lo que estaba ocurriendo. Su mente volvió a la imagen del espejo, a los ojos vacíos de la figura de su madre y la sombra que la había seguido. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué se reflejaba en el espejo y no en la realidad? No podía seguir ignorando la evidencia. Todo en esta casa tenía algo oscuro, algo que desbordaba los límites de la lógica.
Con el alma aún acelerada por el miedo, se armó de valor y decidió salir del salón. Al menos, pensó, podría intentar encontrar alguna respuesta. No podía quedarse allí, atrapada por la incertidumbre y el terror. Bajó por el pasillo con cautela, escuchando el eco de sus propios pasos resonando en las paredes de la casa. Cada crujido bajo sus pies la hacía sobresaltarse. La oscuridad parecía cerrarse sobre ella, como si las sombras estuvieran estirándose hacia su cuerpo, esperando engullirla. Al final del pasillo, una puerta antigua estaba entreabierta. Era la puerta que daba a lo que alguna vez fue el estudio de su madre. Julia nunca había sido muy curiosa sobre el lugar, pero esa noche no podía evitar la atracción que sentía por él. Algo le decía que las respuestas estaban allí. Empujó la puerta con suavidad, y un chillido resonó en el aire, como si la casa misma estuviera protestando por su presencia. La luz que entraba desde el pasillo iluminaba solo parcialmente el cuarto, lo suficiente para ver que el estudio parecía estar en un estado de abandono. El escritorio estaba cubierto de polvo, los libros amontonados en las estanterías, y las paredes adornadas con viejas fotografías. Sin embargo, una imagen llamó su atención de inmediato. En el centro de la sala, colgaba un retrato antiguo de su madre. La imagen la mostraba más joven, con una expresión serena, pero lo que realmente atrapó la atención de Julia fue la figura que aparecía junto a ella en el cuadro. No era otra persona, sino la misma niña que había visto en el espejo. La misma niña con los ojos oscuros y vacíos. El cuadro parecía inerte, pero algo en su interior empezó a cambiar. Los ojos de la niña, que antes estaban pintados de forma estática, comenzaron a moverse. Lentamente, pero con firmeza, sus ojos se fijaron en Julia. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y ella no pudo evitar dar un paso atrás. ¿Qué está pasando?, susurró para sí misma, casi sin querer creer lo que veía. Pero algo más ocurrió. La niña, del retrato, comenzó a sonreír. No era una sonrisa amable, sino una sonrisa oscura, llena de malicia. En ese momento, el aire en la habitación se volvió aún más espeso, como si el peso de los años y las sombras que habitaban la casa comenzaran a desplazar el tiempo mismo. Julia sintió un tirón en su pecho. Era como si algo la estuviera llamando desde ese retrato, desde esa figura que le resultaba tan familiar, pero tan extraña a la vez. De repente, una voz susurró desde la oscuridad de la habitación. «Es tarde, Julia. La casa ya te ha marcado». Se giró bruscamente, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. La voz no provenía de un ser visible. Parecía emanar de las propias paredes, como si la casa misma tuviera un alma, una voluntad propia que quería guiarla hacia algún destino desconocido. El miedo la empujó a dar un paso atrás, pero no pudo moverse. Estaba paralizada, incapaz de escapar del hechizo que la casa había lanzado sobre ella. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una corriente fría recorrió la habitación, y la voz volvió a susurrar, esta vez mucho más fuerte. «La niña te espera». Julia intentó ignorar el miedo, pero algo dentro de ella le decía que esa niña del retrato no era solo un recuerdo, sino una parte del misterio que rodeaba a la casa. La misma niña que parecía estar atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué su madre había tenido ese retrato? ¿Y por qué había desaparecido? Con el corazón acelerado, se acercó al retrato y tocó el marco. En ese instante, la habitación se oscureció aún más, y el retrato comenzó a vibrar suavemente. Algo estaba sucediendo, algo que iba más allá de su comprensión. De repente, una fuerza invisible la empujó hacia atrás, y la hizo caer al suelo con fuerza. Julia no entendió lo que estaba pasando, pero una figura apareció frente a ella en ese momento. Era la niña del cuadro, pero ahora no estaba pintada. Estaba allí, en carne y hueso, mirándola fijamente con sus ojos vacíos. «Te estaba esperando», dijo la niña, su voz suave pero aterradora. El miedo paralizó a Julia, que no pudo mover ni un músculo. La niña dio un paso hacia ella, su rostro iluminado por una luz sombría. «La casa te ha llamado, y ahora nunca podrás irte», susurró. Julia intentó gritar, pero no salió sonido alguno de su boca. La niña alzó una mano y tocó su frente con una frialdad que hizo que su cuerpo se helara por completo. En ese momento, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse, como si las paredes de la casa se derritieran, dejando al descubierto algo mucho más oscuro y antiguo. De repente, Julia fue arrastrada hacia el suelo, y todo se desvaneció en un torbellino de sombras y ecos. La casa, la niña, su madre, todo se fundió en un solo grito, un eco distante que retumbaba en su mente.
Entonces, despertó. Pero no estaba segura de dónde se encontraba. Solo sabía una cosa, la casa la había marcado. Y no importaba cuánto lo intentara, ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. El lamento del bosque. Julia despertó con un sobresalto, respirando de manera irregular, como si hubiera estado atrapada en un sueño del que no podía escapar. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío, y el eco del grito que había escuchado todavía resonaba en sus oídos, retumbando dentro de su cabeza. Las sombras del cuarto parecían moverse, como si la oscuridad estuviera viva, pero no podía distinguir si todo eso era parte de su pesadilla o si había algo más en juego. Se levantó de la cama y miró a su alrededor. El aire estaba denso, como si la casa misma estuviera observándola, aguardando su próximo movimiento. El lugar estaba tan silencioso como siempre, pero algo había cambiado. Sentía que el ambiente había adquirido una nueva pesadez, como si la casa hubiera absorbido todo el terror que ella había experimentado la noche anterior y ahora lo estuviera devolviendo multiplicado. Se acercó a la ventana y miró hacia el exterior. La luz grisácea del amanecer teñía el paisaje de una tonalidad sombría. El cielo estaba cubierto por nubes densas, y el viento movía las ramas de los árboles cercanos al borde del bosque. Ese bosque, que siempre había estado ahí, parecía ahora más oscuro, más inquietante. Julia sintió una inexplicable necesidad de ir allí, de adentrarse en ese bosque que siempre había evitado. Algo la llamaba, algo que no podía comprender. Quizás era el deseo de encontrar respuestas, de entender lo que estaba sucediendo en la casa, en su mente. Tal vez, en el corazón del bosque, encontraría las claves para desentrañar el misterio de su madre y de la niña del cuadro. O tal vez, pensó, solo era una locura más, un impulso provocado por la desesperación. Sin embargo, una fuerza invisible parecía empujarla hacia el exterior. Salió de la casa sin pensarlo, sin dudar. El aire fresco del amanecer la envolvió, pero no le dio consuelo. En lugar de eso, el frío parecía calarle más hondo, como si el paisaje mismo estuviera intentando consumirla. El sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda fue lo único que rompió el silencio mientras avanzaba hacia el bosque. Cada vez que sus botas tocaban el suelo, el eco parecía amplificarse, como si el lugar estuviera esperando algo. El susurro del viento entre las ramas de los árboles sonaba como voces lejanas, y en cada rincón del bosque sentía que algo la observaba. No era solo el viento, no era solo la naturaleza. Había algo más. A medida que avanzaba, la luz del sol apenas lograba penetrar entre las copas de los árboles, y las sombras se alargaban, dando la sensación de que todo el bosque estaba cubierto por un manto de oscuridad. El aire era denso, húmedo, y una niebla extraña comenzaba a levantarse desde el suelo, abrazando sus piernas. El bosque parecía tener vida propia, y cada paso que daba Julia la acercaba más a una oscuridad que sentía en lo más profundo de su ser. Entonces, escuchó el primer lamento. Fue un susurro, un murmullo bajo que provenía de algún lugar en el corazón del bosque. El sonido parecía humano, pero al mismo tiempo, no lo era. Era un lamento, como el llanto de una persona atrapada en algún lugar lejano, un llanto que cortaba el aire como una cuchilla. Julia se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Solo árboles y sombras. El lamento volvió a sonar, esta vez más cerca. Julia comenzó a caminar hacia el origen del sonido, aunque no sabía por qué. Algo dentro de ella, una voz interna, le decía que debía seguir adelante, que debía descubrir lo que estaba ocurriendo en ese bosque. El lamento la guió, una melodía de tristeza y desesperación que la arrastraba sin remedio. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más denso, más oscuro. Las ramas de los árboles parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivas, y el suelo crujía bajo sus pies. La niebla se volvía más espesa, envolviéndola casi por completo. Finalmente, llegó a un pequeño claro, donde la niebla parecía más densa y el aire más frío. En el centro del claro había una vieja piedra, cubierta de musgo, y sobre ella, algo brillaba débilmente. Era un objeto, pequeño, pero lo suficiente como para llamar la atención de Julia. Se acercó con cautela y, al tomarlo entre sus manos, sintió una sacudida en su interior, como si todo en su ser se hubiera detenido por un momento. Era una medalla antigua, de un material que parecía desconocido. En su centro, había una figura tallada, una imagen de la misma niña que aparecía en el retrato de la casa. Julia comenzó a sentir un extraño ardor en las manos, y, antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la niebla frente a ella. Era la niña del cuadro.
La figura no estaba viva en el sentido tradicional, pero tampoco era un simple espectro. Su cuerpo era traslúcido, casi etéreo, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Julia intentó retroceder, pero sus piernas estaban congeladas. La niña la observaba fijamente, su rostro inexpresivo, y una mano se levantó lentamente hacia ella. ¿Por qué me sigues?, preguntó la niña en un susurro que se mezclaba con el viento. ¿Por qué no te alejas? Julia no podía hablar. Algo en la presencia de la niña la paralizaba, la absorbía. La figura dio un paso hacia ella, y Julia, a pesar de su terror, sintió una oleada de compasión por esa criatura atrapada en el bosque, condenada a una existencia sin fin. «Libérame», susurró la niña, sus ojos reflejando una tristeza infinita. «Libérame, y podrás encontrar la verdad». Antes de que Julia pudiera responder, la niña desapareció en la niebla, dejándola sola en el claro. La medalla en sus manos comenzó a arder, y en ese mismo instante, escuchó una risa lejana, una risa que no era humana, sino una risa que venía del mismo corazón del bosque, una risa maliciosa que resonó en sus oídos, retumbando en su mente. El bosque había hablado, y Julia comprendió, por fin, que su viaje apenas comenzaba. Capítulo 6. La voz en las sombras. Julia no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la niña desapareció en la niebla, pero cada segundo que transcurría se sentía como una eternidad. La medalla en sus manos seguía ardiendo, y el calor que emanaba de ella parecía invadir su piel y penetrar en sus huesos. Su mente estaba abrumada por el miedo, la confusión y la sensación de que algo más grande y oscuro que ella misma la observaba. El viento comenzó a aumentar su intensidad, y las ramas de los árboles crujieron con fuerza, como si el bosque estuviera tomando vida. Julia dio un paso atrás, tratando de alejarse del claro, pero algo la detuvo. Un susurro, bajo y distante, flotó en el aire, como una voz que venía de las profundidades de la tierra misma. Julia, su nombre fue pronunciado en un tono que era a la vez suave y gélido, como si la voz misma estuviera impregnada de la frialdad de la muerte. Julia se giró rápidamente, buscando la fuente del sonido, pero no vio a nadie. El claro estaba vacío, solo las sombras de los árboles rodeaban el espacio. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblorosa, sin saber si en verdad esperaba una respuesta. ¿Qué quieres de mí? La voz no respondió de inmediato, pero el aire se cargó de una tensión palpable, como si el mismo bosque estuviera conteniendo el aliento. Julia pudo sentir cómo su corazón latía con fuerza, y la medalla en sus manos comenzó a vibrar, como si tuviera vida propia. El susurro volvió a resonar, esta vez más cerca, más urgente. «Escúchame, Julia». El nombre de Julia sonó con tal claridad que no había duda de que la voz sabía exactamente quién era, que la estaba llamando. La niña del cuadro, la que había desaparecido en el bosque, parecía ser solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, uno que Julia comenzaba a temer que no pudiera resolver. ¿Qué estás tratando de decirme?, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, una figura apareció ante ella, emergiendo de la niebla como un espectro. No era la niña, ni siquiera algo que pudiera describir como humano. Era una sombra, una forma oscura que parecía carecer de rostro o cuerpo definido. Solo una silueta amorfa, moviéndose con una gracia antinatural, casi como si desafiara las leyes de la física. «Ven», dijo la sombra, su voz retumbando en la mente de Julia. No era una voz física, era una vibración que parecía resonar directamente en su cerebro, como si el ser estuviera hablando en un idioma que no podía comprender, pero que, sin embargo, entendía a un nivel más profundo. «¿Qué eres?», Julia preguntó, casi sin aliento, sintiendo que su cuerpo temblaba ante la presencia de esa criatura. La sombra hizo un movimiento, acercándose a Julia, pero sin tocarla. Era como si el espacio entre ellos se distorsionara, como si la realidad misma se quebrara. «Soy lo que has estado buscando», dijo la sombra, su voz ahora más clara, más definida. «Soy lo que acecha en las sombras, lo que se esconde detrás de los sueños. Lo que tu madre tenía». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Julia. El nombre de su madre, mencionado de esa manera, le recordó todo lo que había sucedido en esa casa, todo lo que había visto en el espejo, en el cuadro, en el bosque. Su madre había conocido algo terrible, algo que Julia aún no lograba comprender completamente, pero que ahora comenzaba a vislumbrar. «Tu madre fue parte de esto», continuó la sombra, como si leyera sus pensamientos. «Ella sabía lo que estaba pasando, pero intentó protegerte. Fue un error».
Julia sintió cómo el aire se volvía más denso, y la sombra pareció crecer a su alrededor, rodeándola como si fuera un ser vivo. La niebla se espesaba, y los árboles crujían aún más fuerte, como si estuvieran siendo arrancados de la tierra por una fuerza invisible. ¿Qué me estás diciendo? Balbuceó Julia, sintiendo que su mente se estaba resquebrajando bajo el peso de las palabras de la sombra. Mi madre sabía de esto. ¿De qué hablas? La sombra permaneció en silencio por un momento, y luego, con una risa baja y escalofriante, respondió. Tu madre sabía que la casa no era solo un lugar. Era un vínculo, un portal. Un portal hacia algo que no pertenece a este mundo. Algo antiguo, algo más allá del tiempo y la razón. Algo que ahora te pertenece a ti. Julia se sintió desfallecer. Las palabras de la sombra la invadían como un torrente imparable, y la verdad que se escondía detrás de ellas parecía demasiado oscura para comprenderla en su totalidad. Pero algo dentro de ella sabía que todo lo que le había sucedido, todo lo que había experimentado desde que regresó a la casa, no era una coincidencia. Estaba atrapada en algo mucho mayor, algo que había estado esperando mucho antes de que ella naciera. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con la voz apenas audible, pero con una determinación nacida del mismo miedo que la había mantenido viva hasta ese momento. La sombra inclinó su cabeza, como si pensara por un momento. Debes elegir. Puedes escapar, irte y olvidarlo todo. Pero te perseguirá. Esta casa, este bosque, la niña, todos te perseguirán hasta que sucumbas. O puedes enfrentarlo. Puedes abrir la puerta. Pero esa puerta no te llevará de vuelta a donde crees que vas. ¿Qué puerta? Julia preguntó, casi en un susurro. La sombra la miró fijamente, y en un parpadeo, desapareció en la niebla, dejando a Julia sola en el claro. La medalla en sus manos comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y de repente, un haz de luz comenzó a emanar desde el suelo, iluminando la tierra que estaba ante ella. En ese instante, una sensación de urgencia la invadió. Algo había cambiado. La puerta a la que la sombra se refería debía estar cerca, y solo tenía una opción: seguir adelante, o quedarse atrapada para siempre. El aire estaba pesado con la promesa de lo desconocido. Los árboles que la rodeaban parecían susurrar, invitándola a seguir. Una fuerza más allá de su control la empujaba hacia adelante. Sin saber realmente qué la esperaba, Julia dio un paso más, adentrándose en la niebla, en el oscuro abismo del bosque que había comenzado a devorar todo lo que conocía. Capítulo 7. El portal sellado. Julia caminaba sin rumbo fijo, como si una fuerza invisible la guiara, empujándola hacia adelante. El bosque se había vuelto más oscuro y cerrado, las sombras de los árboles se alargaban, retorciéndose en ángulos imposibles. La niebla, espesa y viscosa, parecía tragarse todo a su paso, como si el mismo aire estuviera infectado con una oscuridad palpable. La medalla en sus manos brillaba tenuemente, a pesar de la creciente opacidad que la rodeaba, como si fuera el único faro de esperanza en un mar de sombras. A cada paso que daba, el sonido de sus pisadas se apagaba, ahogado por el extraño silencio que envolvía el bosque. Ni siquiera los pájaros cantaban, ni el viento susurraba entre las hojas. El mundo entero parecía estar en suspenso, esperando que ella tomara una decisión. La sombra, esa presencia que la había acechado en el claro, seguía resonando en su mente. Puedes escapar, irte y olvidarlo todo, pero te perseguirá. Las palabras de la sombra se repetían, como un eco macabro que no la dejaba en paz. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué puerta? ¿Y qué ocurriría si decidía enfrentar lo que el bosque le ofrecía? La incertidumbre crecía con cada paso, y Julia sentía que su mente comenzaba a desmoronarse. La niebla parecía estar viva, y a medida que avanzaba, las formas distorsionadas de los árboles parecían volverse más humanas. Los troncos se alargaban y retorcían, sus ramas se curvaban en ángulos inquietantes. Los rostros de seres desconocidos se formaban brevemente en la corteza, solo para desvanecerse en un suspiro. Julia no sabía si eran su imaginación o si realmente algo estaba acechando en las sombras. De repente, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un resplandor rojizo brillaba a través de la niebla, en un claro más adelante. Era tenue, pero inconfundible, como si algo en el bosque estuviera llamándola. Algo dentro de ella la instó a acercarse, a descubrir la fuente de esa luz. El pulso de su corazón se aceleró, y sin saber por qué, comenzó a caminar hacia ella. A medida que se acercaba, la luz se intensificaba, transformándose en una llama tenue que flotaba en el aire, a la altura de su rostro.
Era una llama extraña, de un color rojo oscuro, casi negra, y su brillo no parecía provenir de ninguna fuente visible. La luz pulsaba al ritmo de su respiración, como si estuviera viva, como si estuviera esperando que ella la tocara. La medalla comenzó a vibrar nuevamente, como si reaccionara a la llama. Julia extendió la mano hacia la luz, pero algo la detuvo. Un grito ahogado, bajo y gutural, llenó el aire, un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era un lamento, una llamada de auxilio, pero al mismo tiempo una advertencia. No lo hagas. Gritó una voz que Julia reconoció al instante. Era la misma voz que había oído en sus sueños, la misma que había susurrado su nombre en el bosque. La niña del cuadro. Pero ahora no estaba delante de ella. La voz parecía provenir de algún rincón lejano de la niebla. Julia dudó por un momento, pero el resplandor seguía ahí, irresistible. Su mano, guiada por una fuerza más allá de su control, se acercó más y más a la llama. En el instante en que sus dedos rozaron el aire caliente, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. La llama reaccionó, estirándose hacia ella como si fuera un ser vivo, y una puerta invisible se abrió en el suelo frente a ella. La medalla brilló con tal intensidad que casi cegó a Julia, y la niebla comenzó a disolverse alrededor de ella. Lo que antes había sido un bosque denso y sombrío, se transformó en una vasta llanura cubierta de niebla. Una gran estructura se erguía en el centro de la llanura. Un antiguo portal de piedra, cubierto de runas y símbolos extraños. El portal estaba rodeado por un círculo de luz roja, igual que la llama que había tocado. «Has llegado demasiado lejos», dijo la voz de la niña, ahora resonando con un tono sombrío, mucho más grave. «Este es el lugar donde las puertas se cruzan. Este es el lugar donde las almas atrapadas se mezclan con las sombras». Julia se quedó inmóvil, observando el portal. No sabía si debía acercarse, si debía cruzarlo. La sensación de peligro era insoportable, pero algo en su interior le decía que no había vuelta atrás. «¿Qué es este lugar?», preguntó, su voz temblorosa, mientras miraba el portal. «¿Qué significa todo esto?». La niña no respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su voz era como un susurro en el viento. «Este es el portal entre mundos, el lugar donde lo que se esconde en las sombras encuentra su camino hacia la luz. Pero no todos los que entran pueden salir. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden ser cerradas. Y lo que se encuentra en este portal no siempre es lo que parece». Julia dio un paso hacia adelante, impulsada por una necesidad inexplicable de entender, de conocer la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Cada paso que daba la acercaba más a ese abismo oscuro, a ese umbral entre lo conocido y lo desconocido. La medalla en sus manos comenzaba a brillar con más fuerza, como si estuviera activando el portal, como si fuera la clave para abrir la puerta. De repente, la voz de la niña se levantó, más urgente. «No cruces. Te lo ruego». Pero era demasiado tarde. Con un suspiro que resonó en sus oídos, el portal se abrió por completo, y una ráfaga de viento helado la envolvió. La niebla comenzó a disolverse por completo, y Julia sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo estuviera colapsando sobre ella. La luz del portal la absorbió, envolviéndola en su resplandor rojo. Todo a su alrededor desapareció, y en su lugar, el paisaje se distorsionó, como si estuviera atravesando un túnel. La oscuridad se cernió sobre ella con una rapidez aterradora, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el suelo bajo sus pies desapareció. Cayó, arrastrada por la oscuridad, mientras las voces susurraban a su alrededor, las sombras la rodeaban y la medalla brillaba como un faro en la nada. El portal se cerró detrás de ella. Y en la vasta oscuridad que la envolvía, Julia entendió que ahora estaba atrapada en el otro lado. En un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio no existían, un lugar donde las sombras acechaban y los ecos de las almas perdidas se entrelazaban con el viento. Y no sabía si alguna vez podría regresar. Capítulo 8. El eco de las sombras. Julia abrió los ojos, pero lo primero que percibió fue la total oscuridad que la rodeaba. No era la oscuridad común que se disipa con la luz, sino una sombra densa, profunda, que parecía tragarse cualquier vestigio de existencia. No había cielo ni tierra, ni horizonte que le indicara que aún estaba viva. Solo la oscuridad, envolviéndola, aplastándola. Su respiración se aceleró, y un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Intentó levantarse, pero el aire a su alrededor se sentía espeso, como si una capa invisible la mantuviera inmóvil. El único sonido que rompía el silencio absoluto era su propio aliento, que reverberaba en sus oídos, como un eco lejano.
¿Dónde estoy? Murmuró, pero sus palabras parecían desvanecerse antes de llegar a sus labios. No había respuesta. No había nada. Al principio, pensó que quizás aún estaba soñando, pero el frío que sentía en su piel y la presión en su pecho le decían lo contrario. Estaba atrapada, y no en un sueño, sino en un lugar más allá de lo imaginable, un lugar donde el tiempo y el espacio se disolvían como agua entre los dedos. De repente, un débil resplandor apareció ante ella, rompiendo la oscuridad con su luz tenue. Era un brillo azul, opaco, que parecía provenir de la nada misma. Julia no sabía por qué, pero algo en su interior la impulsó a acercarse. Su cuerpo, como movido por una fuerza externa, comenzó a caminar hacia la fuente de luz. Mientras se acercaba, la sombra alrededor de ella parecía retorcerse y agitarse, como si no quisiera que llegara a ese resplandor. Pero Julia siguió adelante, decidida, hasta que finalmente llegó a la fuente. Lo que vio la dejó sin aliento. Frente a ella, flotando en el aire, había una esfera de cristal, con runas doradas grabadas en su superficie. El resplandor azul emanaba de su interior, y dentro de ella se podía ver una figura en movimiento. Julia dio un paso atrás, sorprendida. La figura dentro de la esfera parecía humana, pero no era del todo humana. Era etérea, casi translúcida, pero su rostro, el rostro de esa figura era el mismo que el de Julia. ¿Qué es esto?, susurró, mirando fijamente la esfera. No podía apartar los ojos de la figura que parecía moverse, atrapada en su interior. Cada vez que intentaba mirar hacia otro lado, algo la atraía de nuevo hacia la esfera, como si la figura dentro de ella le hablara directamente a su alma. «Soy tú», dijo una voz suave, tan tenue que Julia no estuvo segura si realmente la había oído o si había sido un pensamiento suyo. Pero las palabras parecían resonar en su cabeza, como un eco que provenía de lo más profundo de su ser. «Soy tú, pero no como me recuerdas. Soy la que nunca debiste ver». Julia dio un paso hacia la esfera, tocando su superficie fría y lisa. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y al instante, la figura dentro de la esfera dejó de moverse. Los ojos de la figura se fijaron en ella, llenos de tristeza y desesperación. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó la figura, su voz ahora más clara, más cercana. «Este no es tu lugar. No es tu tiempo. El portal te ha traído aquí, pero no perteneces a este espacio. Eres la llave, y ellos te están observando». ¿Ellos? ¿Quiénes? Julia no entendía. El miedo comenzaba a apoderarse de ella, y la sensación de estar siendo observada se hacía cada vez más intensa. Algo, o alguien, estaba acechando en las sombras, esperando que cometiera un error. «Ellos», repitió la figura, «son las sombras que habitan en este lugar. Son las almas atrapadas, las que no encontraron su camino hacia el otro lado. Son los que quedaron varados entre los mundos, esperando que alguien los libere, pero, ¿qué?». Julia apretó los dientes, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más pesado. «¿Qué pasa si no los libero? ¿Qué ocurrirá? Entonces ellos tomarán tu lugar», dijo la figura, su tono grave. «Tomarán lo que eres y lo que has sido. Serás uno de ellos, y nunca podrás regresar». El temor la inundó. Cada palabra de la figura parecía acercarla más al abismo, al mismo lugar del que había huido al principio. Pero el miedo no era lo único que sentía. Algo más, una fuerza extraña, comenzaba a nacer dentro de ella. Una furia que crecía con cada palabra, con cada amenaza que la figura le lanzaba. «¿Cómo puedo escapar?», Julia preguntó, su voz tensa, mientras luchaba por controlar su respiración. «Escapar no es la solución», contestó la figura. «El portal ya está cerrado. Este lugar es un laberinto sin fin. Cada paso que das aquí te acerca más a perderte por completo. Tienes que enfrentarte a lo que has dejado atrás, a lo que olvidaste». Julia frunció el ceño, su mente dando vueltas. Recordó el primer sueño, la medalla que había encontrado, y cómo había llegado hasta ese punto. Había algo en su pasado que no entendía. Algo que había olvidado. Algo que había dejado atrás. «Tu mente no está lista para comprender», dijo la figura, como si pudiera leer sus pensamientos. «Pero las sombras lo saben. Ellas ven todo. Ellas saben lo que has hecho, lo que has ignorado. Dímelo», gritó Julia, el miedo transformándose en desesperación. «¿Qué tengo que hacer?». La figura, con ojos llenos de tristeza, se desvaneció lentamente dentro de la esfera, y el resplandor azul comenzó a desvanecerse también. Un profundo silencio envolvió el lugar nuevamente. «Todo tiene un precio», susurró la voz de la figura, ahora distante, casi imperceptible.
Y ese precio, ya lo has pagado. La esfera comenzó a temblar, y las sombras a su alrededor se hicieron más densas. Algo dentro de Julia se rompió. No podía entender, no podía procesarlo todo, pero sabía que ya no tenía opción. Ya no había vuelta atrás. Con un grito ahogado, Julia intentó correr, pero la oscuridad la envolvió por completo. El aire se volvió aún más espeso, y la sensación de ser observada la invadió por completo. La medalla en su mano brilló con fuerza, pero la luz que emanaba era débil y palidecía ante la oscuridad. Las sombras la rodearon, arrastrándola hacia un destino incierto. Y en ese abismo, Julia comprendió que el verdadero laberinto no era el lugar, sino su propia mente. Capítulo 9. La prisión de la mente. Julia no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la oscuridad la había engullido por completo. El tiempo, en ese lugar, parecía no existir. No era el tiempo que conocía, no era el mismo que había sido su aliado en el mundo real. Aquí, en este abismo sombrío, el tiempo se desvanecía como si fuera un sueño del que uno no podía despertar. El aire estaba denso, pegajoso, y la sensación de claustrofobia aumentaba con cada paso que daba. Sus pies tocaban un suelo frío, de piedra rugosa, y a medida que caminaba, el sonido de sus pasos se multiplicaba, resonando en las paredes invisibles del lugar. Era como si cada uno de sus movimientos provocara una reacción en la oscuridad misma, como si algo estuviera esperando que cometiera el menor error. Las sombras que la rodeaban no eran estáticas. Se deslizaban, se retorcían, y parecía que la observaban con ojos invisibles. Julia podía sentir sus presencias, cada una más cercana que la anterior. No podía verlas, pero las sentía en su piel, como si estuvieran tocándola, penetrando en su mente. Algo las atraía hacia ella, algo que no podía entender. De repente, una risa baja y gutural rompió el silencio. No venía de ninguna parte en particular, sino de todos los rincones a su alrededor, como si el aire mismo se burlara de ella. Julia se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, pero la risa no cesaba. Cada vez se hacía más intensa, más cercana. Algo estaba allí, en las sombras, acechándola. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en la vasta oscuridad. Pero la risa no se detuvo. De hecho, parecía intensificarse, como si se estuviera alimentando de su miedo. ¿Aún no lo entiendes?, dijo una voz, esta vez clara y profunda, aunque al principio no supo de dónde provenía. ¿Aún no lo comprendes, Julia? La voz era familiar, y algo en su tono hizo que un escalofrío recorriese su espina dorsal. Era la voz de la figura dentro de la esfera, pero ahora no sonaba triste ni perdida. Sonaba burlona, como si estuviera jugando con ella. ¿Qué quieres de mí? Julia comenzó a caminar de nuevo, dando pasos firmes, intentando no sucumbir al miedo que la amenazaba. Pero las sombras seguían acercándose, retorciéndose a su alrededor, y cada vez sentía más presión sobre su pecho. Quiero que entiendas, continuó la voz, ahora como un susurro en su oído. Quiero que comprendas que este lugar es tu prisión, Julia. Tu mente ha creado todo esto. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, es el reflejo de lo que hay dentro de ti. Julia se detuvo en seco. La presión en su pecho aumentó de repente, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Su mente comenzó a desbordarse de recuerdos, recuerdos que no entendía, recuerdos que creía haber olvidado. La figura dentro de la esfera había hablado de algo que había dejado atrás, pero ahora todo parecía conectarse de alguna manera. Su respiración se aceleró y un sudor frío comenzó a recorrer su frente. ¿Qué me estás diciendo?, murmuró, sintiendo como la angustia se apoderaba de su mente. Todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, ha sido parte de la prisión que has construido para ti misma. Las sombras que ves, los ecos que escuchas, son fragmentos de tu alma que has escondido. Te estás enfrentando a ti misma, Julia. A tu miedo, a tus dudas, a todo lo que has intentado enterrar. Julia cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la voz que resonaba en su mente, pero las palabras seguían cruzando sus pensamientos, como agujas afiladas que penetraban en lo más profundo de su ser. No puede ser, dijo, negando con la cabeza. No puedo estar atrapada aquí. Yo no quiero esto. Solo quiero salir. ¿Salir de qué?, replicó la voz, ahora riendo suavemente. ¿Salir de ti misma? ¿Salir de tu propia mente? ¿Salir de los recuerdos que nunca dejaste ir? La verdad es que no hay salida, Julia. Solo hay una forma de liberarte, y eso depende de ti. Julia no entendía.
Su cabeza giraba, los recuerdos chocaban con sus emociones, y cada palabra de la voz parecía desbordar su mente. Era como si hubiera tocado un lugar dentro de sí misma que nunca había querido explorar. Todo lo que había hecho, todo lo que había ignorado, regresaba ahora con una fuerza arrolladora. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi sin esperanza, sus palabras temblorosas. Enfréntate a ti misma, respondió la voz, su tono grave. Mira en lo más profundo de tu ser, Julia. Solo cuando aceptes lo que has sido, lo que has hecho, podrás dejar este lugar atrás. Solo entonces podrás romper las cadenas que has puesto sobre ti misma. Julia sintió como su mente se nublaba aún más. Las sombras se alzaron a su alrededor, rodeándola, empujándola hacia atrás. No podía respirar. Estaba atrapada en un abismo que era suyo, pero que nunca había reconocido como tal. Todo, cada rincón de este lugar, era una extensión de su propio ser, un reflejo de lo que había dejado sin resolver. De repente, un destello de luz iluminó la oscuridad. Era la medalla que llevaba colgada al cuello. La pequeña esfera que había encontrado en el primer sueño brillaba intensamente, como si estuviera llamándola. La luz de la medalla comenzó a penetrar la oscuridad, como un faro que guiaba su camino. Julia la miró, y en su reflejo vio algo que nunca había visto antes. No era solo su rostro, era una versión de ella misma que no había reconocido, una versión de ella llena de dolor, arrepentimiento y miedo. Pero también había algo más, esperanza. En ese momento, Julia comprendió lo que tenía que hacer. No podía huir más. No podía seguir ignorando lo que había dejado atrás. Tenía que enfrentarlo, o nunca saldría de ese lugar. Con una determinación renovada, dio un paso hacia adelante. Las sombras intentaron atraparla, pero ella las ignoró. La luz de la medalla la guiaba, la mantenía firme. Sabía que, al enfrentarse a lo que había ocultado en su mente, finalmente rompería las cadenas que la mantenían prisionera. Y así, con una última mirada a la oscuridad, Julia comenzó a caminar hacia lo desconocido, hacia su libertad. Capítulo 10. El rostro en la sombra. Julia avanzaba sin mirar atrás, sintiendo como las sombras se desvanecían poco a poco, como si su propia determinación estuviera desintegrándolas. La medalla seguía brillando con intensidad, proyectando una luz cálida en la oscuridad que la rodeaba. El aire ya no se sentía tan denso ni tan pesado, pero aún había una presencia constante, algo que la acechaba desde las sombras. Algo que no quería dejarla ir tan fácilmente. A medida que caminaba, la oscuridad comenzó a despejarse, pero en su lugar surgieron nuevas visiones. Imágenes del pasado que Julia había intentado enterrar con tanto empeño, imágenes de su vida que creía haber olvidado o simplemente ignorado. No eran recuerdos nítidos, sino fragmentos, como pedazos dispersos de un rompecabezas que ella nunca había tenido intención de armar. De repente, una figura apareció frente a ella. Era una silueta borrosa al principio, pero conforme se acercaba, pudo distinguir detalles. El rostro de esa figura estaba cubierto por una máscara oscura, solo podía ver unos ojos penetrantes que brillaban con una intensidad inhumana. Los ojos, llenos de una tristeza infinita, parecían mirarla de una manera que la helaba por completo. Julia dio un paso atrás, su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, su cuerpo tenso, como si quisiera huir, pero algo la mantenía en el lugar. La figura no respondió inmediatamente. En cambio, comenzó a moverse lentamente hacia ella. Cada paso resonaba en el vacío, como un eco lejano pero cada vez más cercano. La luz de la medalla iluminó la figura, revelando más detalles. La persona llevaba una capa oscura, y su rostro estaba marcado por cicatrices profundas. Pero lo más inquietante era la quietud, el silencio abrumador que la rodeaba. Cuando estuvo a pocos centímetros de Julia, la figura levantó la mano y, sin mediar palabra, le entregó un pequeño objeto. Julia lo tomó con cautela. Era un espejo diminuto, de marco dorado, muy antiguo, y con una superficie que parecía reflejar algo más que su propio rostro. Miró hacia el espejo y, por un instante, vio una imagen que la hizo respirar con dificultad. En el reflejo, ella misma estaba llorando, con una expresión de desesperación que nunca había conocido. No solo eso, las lágrimas que caían de sus ojos no eran de tristeza, sino de un dolor más profundo, uno que parecía estar relacionado con algo que había estado ignorando por años. En el reflejo, su rostro mostraba la marca de la culpa, la sensación de haber fallado a alguien, de haber perdido algo que nunca podría recuperar. ¿Qué significa esto?,
Preguntó, su voz ahora quebrada, al borde de la desesperación. La figura no respondió, pero los ojos en su rostro seguían fijos en ella, como si le pidieran que lo entendiera, que viera más allá de lo que estaba frente a ella. En ese momento, las sombras volvieron a moverse a su alrededor, y una nueva voz, suave pero autoritaria, se unió a la escena. El espejo muestra lo que has ignorado, Julia, dijo la voz, que parecía venir de todas partes. Lo que has dejado atrás y que ahora debes enfrentar. Julia se giró, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie más. Solo la figura frente a ella, la misma figura que ahora parecía estar desvaneciéndose en el aire, como una niebla que se disuelve con el viento. ¿Ignorado? Repitió Julia, confusa. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que enfrentar? Tu propio miedo, respondió la voz, que ahora parecía más cercana. El miedo que has cargado por años, el miedo a enfrentar la verdad de lo que sucedió en tu vida. No es solo el miedo a las sombras, Julia. Es el miedo a enfrentarte a las consecuencias de lo que has dejado sin resolver. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Las sombras? Sí, ella había sentido miedo a ellas desde el principio, pero no había considerado que esas sombras podían ser algo más que una manifestación del lugar en el que se encontraba. Ahora entendía que representaban algo más profundo, algo que había llevado consigo durante todo este tiempo. La verdad, murmuró, mirando el espejo una vez más. El reflejo en el cristal era ahora más claro, pero también más aterrador. Se vio a sí misma, no como la mujer que había sido, sino como la persona que había dejado atrás todos sus miedos, todos sus errores y, lo peor de todo, su capacidad de perdonarse a sí misma. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con desesperación, ahora mirando fijamente a la figura que parecía desvanecerse. ¿Cómo enfrento lo que he hecho? La figura levantó lentamente la mano, señalando el espejo con un gesto lento, casi ceremonial. Míralo, Julia. Solo enfrentando lo que has hecho, aceptando lo que has perdido, podrás liberar tu alma. Solo cuando te enfrentes a la verdad de ti misma, serás capaz de romper las cadenas que te atan a este lugar. Julia, con el corazón acelerado, miró nuevamente al espejo. En esta ocasión, el reflejo no mostraba solo el rostro de la mujer angustiada que había visto antes. En el cristal, vio un rostro familiar. Era el rostro de alguien que había sido muy importante para ella, alguien que había perdido hace mucho tiempo, alguien que nunca había perdonado. Los ojos de esa persona miraban con una mezcla de tristeza y comprensión, como si dijeran sin palabras: ya no tienes que seguir huyendo. La comprensión comenzó a inundar su mente. Sabía lo que debía hacer. Tenía que enfrentarse al dolor, a la vergüenza, a todo lo que había estado ignorando durante tanto tiempo. Tenía que perdonarse, aceptar su culpa y la pérdida que había sufrido. Solo así podría liberarse del ciclo interminable en el que había estado atrapada. Con una respiración profunda, Julia cerró los ojos y dejó que las lágrimas comenzaran a caer, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de dolor. Eran lágrimas de liberación. Al abrir los ojos, el espejo ya no mostraba su reflejo, sino un camino hacia la luz. La figura, ahora completamente desvanecida, dejó solo una palabra resonando en el aire: perdónate. Y con esas palabras, Julia sintió como el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el poder de cambiar su destino. Al menos, en este lugar, en este abismo de sombras, ella podía decidir su propio camino. Capítulo 11. La puerta del olvido. El eco de las palabras perdónate resonaba en la mente de Julia mientras avanzaba con pasos lentos pero decididos, su corazón palpitando con fuerza. La luz que se filtraba a través de las grietas de la oscuridad la guiaba, como una brújula interna que le indicaba el camino correcto. Aunque el miedo nunca había desaparecido por completo, había algo diferente en su interior, como si una pesada carga se hubiera aligerado un poco. Sentía la necesidad de encontrar una salida de esta interminable oscuridad que había estado persiguiéndola desde que llegó al Cenegal. Los árboles en los que se apoyaba el tenue resplandor de la medalla parecían moverse de forma extraña, como si tuvieran vida propia, sus ramas alzándose y retorciéndose con un deseo inexplicable de atraparla. Pero Julia no se dejó intimidar. Con cada paso que daba, el suelo debajo de ella parecía más firme, aunque la niebla seguía envolviendo todo a su alrededor. Era como si el mundo en el que se encontraba estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento, pero a la vez, el cambio dentro de ella la mantenía en pie. En la distancia, pudo distinguir una figura, una sombra al borde del camino.
El corazón de Julia dio un vuelco, y su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Era una más de las ilusiones de este lugar o una presencia real? Su mente aún estaba confundida, luchando por encontrar una explicación lógica, pero sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara nuevamente. Necesitaba respuestas. Se acercó con cautela, observando cada movimiento, cada rincón. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura dio un paso hacia ella. Era una mujer, vestida con un manto blanco, con el cabello largo y oscuro que caía como una cascada alrededor de su rostro. Sus ojos, aunque serenos, contenían una tristeza infinita, una melancolía que Julia no podía comprender. Era como si esa mujer estuviera esperando a alguien, como si estuviera observando cada movimiento de Julia con una paciencia desgarradora. «Has llegado lejos, Julia», dijo la mujer, su voz suave como el viento. «Pensé que nunca lo lograrías». Julia se detuvo, sin saber si debía responder o simplemente seguir caminando. Pero algo en la mujer la instó a hablar. «¿Quién eres?», preguntó, su voz vacilante. «¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí?». La mujer sonrió levemente, como si hubiera esperado esa pregunta desde el momento en que Julia pisó el cenegal. «Soy la guardiana de la Puerta del Olvido», respondió ella, su mirada fija en Julia. «Aquí, en este lugar, las personas se enfrentan a su pasado, a sus miedos más profundos, a todo lo que han perdido o dejado atrás. Algunos logran encontrar paz, otros se pierden para siempre. Tú, Julia, estás en la encrucijada. Solo tú puedes decidir si continuar o dejar que tu pasado te consuma». Julia frunció el ceño, confundida. «¿La Puerta del Olvido? ¿Qué significa eso?». La mujer la observó por un momento largo antes de responder. «Significa que, si cruzas esa puerta, dejarás atrás todo lo que te ha atormentado. Pero también perderás lo que te queda de ti misma. Olvidarás las lecciones, olvidarás lo que has vivido, y, al final, te perderás en el vacío de tus propios recuerdos». Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Olvidar? ¿Era eso lo que quería? Había vivido con tanto dolor, con tanta culpa, pero ¿realmente quería perder lo poco que aún recordaba de sí misma? ¿O tal vez necesitaba olvidarlo todo para poder seguir adelante? «¿Qué pasará si no cruzo la puerta?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. «¿Qué pasa si decido enfrentar todo lo que he dejado atrás?». La mujer la miró, sus ojos reflejando una comprensión profunda, como si viera a través de Julia, hasta lo más profundo de su alma. «Si decides enfrentar tus miedos, tus errores, las sombras de tu pasado, entonces descubrirás algo más allá de la oscuridad. La Puerta del Olvido solo te ofrece una huida, una salida fácil, pero al final, perderás más de lo que podrías ganar. La verdadera paz solo se encuentra enfrentando lo que has temido todo este tiempo». Julia permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de la mujer. El dilema era claro. Seguir adelante, enfrentarse a lo que había dejado atrás y recuperar lo que aún le quedaba, o elegir la vía fácil, olvidar y desaparecer en la oscuridad. Era una decisión monumental, una que definiría el curso de su vida. El miedo, la incertidumbre, todo se acumulaba en su pecho como una presión insoportable. «¿Qué debo hacer?», preguntó, finalmente, buscando una respuesta en la mirada de la mujer. La mujer la miró por un largo rato, sus ojos brillando con una sabiduría profunda y antigua. «Solo tú puedes saberlo, Julia. La Puerta del Olvido está frente a ti, pero también lo está el camino del enfrentamiento. Solo cuando dejes atrás el miedo de perderte a ti misma, podrás encontrar lo que realmente te pertenece». Con esas palabras, la mujer comenzó a desvanecerse lentamente, como una sombra que se disuelve al primer rayo de luz. El manto blanco se desintegró en el aire, dejando atrás un rastro de polvo plateado que se disipó en la brisa. Julia miró hacia adelante. La puerta estaba allí, tan cercana que casi podía tocarla. Una puerta antigua, con grabados misteriosos en sus marcos, que parecía llamarla, susurrándole que todo terminaría si solo se atrevía a cruzarla. Pero al mismo tiempo, el camino hacia la oscuridad que había recorrido hasta ahora la retaba, la incitaba a seguir, a encontrar una respuesta en el dolor y la culpa que había dejado atrás. «Es hora de decidir», murmuró para sí misma. «El miedo ya no puede controlar mi vida». Con una última mirada a la puerta, Julia dio un paso hacia adelante, enfrentándose a lo desconocido. Lo que encontraría más allá de la Puerta del Olvido aún estaba por revelarse, pero algo dentro de ella sabía que debía seguir adelante. Solo enfrentando su pasado, enfrentando sus miedos y recuerdos, podría encontrar la paz. Y así, el viaje hacia la redención continuó, sin vuelta atrás.
Capítulo 12. El susurro de los muertos. Julia avanzó con determinación hacia la puerta, cada paso una mezcla de duda y coraje. El eco de sus propios pensamientos la acosaba como una tormenta, y el viento que soplaba entre los árboles parecía susurrarle palabras ininteligibles. Las sombras alrededor de ella se alargaban y se retorcían como si fueran seres vivos, tratando de arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Pero el destino ya estaba trazado, y nada la haría retroceder. La puerta, aunque imponente en su presencia, parecía casi frágil, como si pudiera desmoronarse al primer toque. Su madera crujía suavemente bajo el peso de los siglos, y los grabados que la adornaban parecían moverse, cambiando con cada parpadeo. Julia se detuvo frente a ella, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si la propia atmósfera estuviera llena de presencias invisibles que la observaban. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? La voz de la mujer del manto blanco resonó nuevamente en su mente. Aunque ya no estaba presente físicamente, las palabras seguían sonando como un eco distante, recordándole la magnitud de la decisión que estaba a punto de tomar. Pero Julia no se dejó influir por las voces del pasado. Ya había tomado su decisión. No más huidas, no más negaciones. Quería enfrentar sus miedos, mirar cara a cara lo que había dejado atrás. Si quería encontrar la paz, debía pasar por la tormenta. Con una respiración profunda, extendió la mano hacia el pomo de la puerta. El frío metal la hizo estremecer, pero la fuerza en su interior la mantuvo firme. Al girarlo, el sonido de la puerta abriéndose fue como un susurro, pero el espacio más allá era oscuro, más oscuro que cualquier noche que hubiera conocido. No podía ver nada, pero podía sentir algo allí, algo que la esperaba. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió de inmediato. El aire ya no tenía la misma densidad. Era más ligero, pero también más frío, como si hubiera cruzado a otro plano. Un pasillo largo y estrecho se extendía ante ella, sus paredes cubiertas de inscripciones, algunas borrosas, otras ilegibles. En el fondo, una tenue luz brillaba, invitándola a seguir adelante. A medida que caminaba, un extraño sentimiento la invadió. El pasillo parecía interminable, pero algo en su interior la impulsaba a seguir, como si no pudiera detenerse ahora. De repente, una figura apareció ante ella. Era un hombre, o al menos lo parecía en la penumbra. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo detenerse en seco. ¿Has venido a enfrentar lo que has perdido?, preguntó el hombre, su voz rasposa como si viniera de una profundidad infinita. Julia no respondió de inmediato, pero sus ojos recorrían al hombre, buscando alguna pista sobre quién era. No había nada familiar en su figura, pero de alguna manera, algo en su presencia la hizo sentir que ya lo conocía. ¿Qué quieres decir con lo que he perdido?, preguntó Julia, la voz firme pero vacilante. El hombre dio un paso hacia ella, y el suelo bajo sus pies crujió como si estuviera a punto de desmoronarse. Todos los que cruzan este umbral buscan algo. Un perdón, una respuesta, una razón para seguir adelante. Pero pocos se atreven a enfrentarse a lo que realmente han perdido. Algunos lo hacen, pero muchos no pueden. Y los que no pueden, se quedan atrapados aquí, perdidos entre los recuerdos, entre las sombras. Julia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El hombre parecía saber demasiado, como si conociera cada rincón de su alma. No quiero quedarme atrapada, murmuró, más para sí misma que para él. El hombre la miró fijamente, y sus ojos se llenaron de tristeza. No es cuestión de lo que quieras, niña. Es cuestión de lo que estés dispuesta a enfrentar. Este lugar no tiene misericordia. Aquí, los recuerdos no son solo recuerdos, son cadenas. Y si no eres capaz de liberarte de ellas, te arrastrarán para siempre. Julia apretó los dientes, su determinación volviendo a encenderse. Voy a enfrentarlo. Todo. No voy a huir más. El hombre asintió lentamente, como si su respuesta no lo sorprendiera. Es tu elección. Pero no olvides una cosa. Algunos recuerdos son más oscuros que la misma oscuridad en la que te encuentras. Y enfrentarlos puede ser más doloroso que cualquier tormenta. Con esas palabras, el hombre desapareció, desvaneciéndose como niebla en el viento. Julia no perdió tiempo en reflexionar sobre lo que acababa de oír. Debía seguir adelante, no podía dar marcha atrás. El camino por delante sería difícil, pero sabía que no podía rendirse. La luz al final del pasillo se hizo más intensa, guiándola hacia lo que parecía ser el final de su travesía. El silencio era absoluto, como si todo el lugar contuviera la respiración. Pero, a medida que se acercaba a la fuente de la luz, algo cambió. La luz no era como la que había imaginado. No era cálida ni acogedora.
Era fría, hirviente, como si viniera de una fuente lejana y misteriosa. Julia se detuvo en seco. Frente a ella, una puerta más pequeña que la primera apareció de la nada, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser descubierta. La luz emanaba de ella, pero no parecía natural. Era una luz que quemaba, que despojaba a las personas de su identidad. No sigas, susurró una voz suave desde algún lugar cercano. No entres. Lo que hay allí no te devolverá lo que has perdido. Solo te dejará vacía. Julia miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La voz le había llegado desde la misma oscuridad que la rodeaba. Era el eco de su propio miedo. ¿Sería verdad lo que esa voz le decía? ¿Estaba realmente dispuesta a perder lo poco que le quedaba de sí misma en busca de algo que tal vez nunca encontraría? La puerta comenzó a abrirse lentamente, y Julia sintió una atracción irresistible hacia ella, como si algo la empujara hacia adelante. Pero en su corazón, una última chispa de duda brillaba. ¿Debería seguir? ¿O era este el momento de detenerse y aceptar lo que el Zendegard le había enseñado hasta ahora? Con una respiración profunda, Julia cruzó el umbral. No sabía qué la esperaba al otro lado, pero sabía que no podía volver atrás. Capítulo 13. La revelación de la sombra. Al cruzar el umbral de la puerta, Julia fue recibida por una oscuridad absoluta. La luz que había visto desde lejos se desvaneció tan rápido como una ilusión, y lo único que quedó fue una negrura impenetrable que parecía engullirla. Sintió como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, casi tangible, un peso invisible que la rodeaba y la empujaba hacia adentro, hacia un lugar más profundo que el pasillo anterior. Cerró los ojos por un momento, esperando que la oscuridad se desvaneciera. Pero al abrirlos, la escena no había cambiado. El silencio era absoluto, y Julia no pudo evitar preguntarse si, de alguna manera, había entrado en un vacío donde el tiempo ya no existía. Dio un paso adelante, pero el suelo parecía inestable bajo sus pies. Cada paso que daba, sentía que el suelo se deslizaba ligeramente, como si estuviera caminando sobre una fina capa de agua. A lo lejos, algo comenzó a moverse. Una sombra, al principio débil y fugaz, que parecía desdibujarse y reaparecer en diferentes lugares, como si no fuera un ser sólido, sino algo etéreo. El corazón de Julia comenzó a latir con más fuerza. No estaba sola, eso era claro. Algo la observaba, algo se acercaba. La sensación de ser perseguida era inconfundible, y aunque intentó mantenerse firme, sus piernas comenzaron a temblar. ¿Quién está ahí? Su voz resonó en la oscuridad, pero no hubo respuesta. A medida que avanzaba, las sombras parecían tomar forma, como si estuvieran trazando un patrón, un camino que Julia estaba destinada a seguir. Pero no lo entendía. ¿Qué era eso que la guiaba? ¿Qué quería de ella? En ese momento, una risa suave y distante comenzó a llenar el aire, como si algo jugara con su mente, burlándose de su miedo. El sonido provenía de todas partes, y cada vez que intentaba localizar su origen, se desvanecía, solo para volver a surgir, más cerca, más fuerte. Julia cerró los ojos, apretándolos con fuerza, pero la risa no se detenía. Era una risa cruel, vacía, como si no perteneciera a ningún ser humano. ¿Por qué me sigues?, susurró Julia, intentando que su voz no traicionara el miedo que la embargaba. Pero su pregunta se perdió en el aire, disuelta en las sombras que la rodeaban. De repente, un destello de luz iluminó la oscuridad. No era la misma luz fría y distante que había visto antes, sino una luz cálida, dorada, que parecía provenir de una figura que se materializó ante ella. La figura era alta, de rostro indefinido, con una silueta sombría que parecía fluir y cambiar constantemente. Julia no pudo ver sus ojos, pero sabía que la observaban. ¿Quién eres?, Julia preguntó, tratando de controlar su voz. La figura no respondió de inmediato, pero la oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse, como si la presencia de esa sombra fuera suficiente para mantener a raya el miedo que comenzaba a apoderarse de Julia. Sin embargo, el silencio que llenaba el lugar estaba cargado de tensión. Julia sintió una presión creciente en su pecho, como si algo estuviera apretando su corazón. «Eres tan débil, Julia», la figura habló al fin, su voz tan profunda y resonante que parecía venir de lo más oscuro del abismo. «Has llegado aquí para buscar respuestas, pero aún no estás lista para saber la verdad». Julia dio un paso atrás, un escalofrío recorriéndole la espalda. «¿La verdad de qué? ¿Qué es todo esto?». La sombra la observó en silencio, y por un momento, Julia sintió que la respuesta no llegaría.
Pero finalmente, la figura habló nuevamente, su voz cargada de una tristeza insondable. Este lugar, este Cenegal, es más que un simple recuerdo. Es el reflejo de todos tus miedos, de todo lo que has perdido. Todo lo que dejaste atrás, todo lo que has intentado olvidar, está aquí. Te persigue porque no has sido capaz de aceptarlo. Te sigues huyendo, incluso ahora. Julia frunció el ceño, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de la figura le resultaban familiares, pero al mismo tiempo, completamente ajenas. ¿Era esa la razón de su dolor? ¿Había estado huyendo de sí misma todo el tiempo? No puedo quedarme aquí, murmuró, aunque las palabras le sonaban vacías. Tengo que salir, tengo que encontrar una salida. La figura dio un paso hacia ella, su forma desvaneciéndose en la oscuridad antes de materializarse nuevamente, esta vez más cerca. Salir no es tan sencillo, Julia. No puedes huir de lo que eres. No puedes escapar de lo que has hecho. Y mucho menos de lo que has perdido. La verdad comenzó a calar en Julia, como una aguja afilada que se hundía lentamente en su piel. Las palabras de la figura no eran simples amenazas, eran una revelación dolorosa. El Cenegal no era solo un lugar físico, sino un reflejo de su propio sufrimiento. Había venido aquí buscando respuestas, pero tal vez la única respuesta que recibiría sería la aceptación de sus propios errores, de las heridas que nunca había sanado. No puedo hacer esto, dijo Julia, pero no con miedo, sino con un cansancio profundo. No quiero enfrentarme a eso. ¿Por qué temes? La figura preguntó, acercándose aún más, su presencia envolviendo a Julia como una sombra imparable. ¿Temes aceptar tu dolor? ¿Temes enfrentarte a lo que has hecho, a lo que has perdido? Todos llevamos sombras dentro, Julia. Y solo cuando las miramos a los ojos, podemos liberarnos de ellas. Julia se quedó inmóvil, el peso de sus palabras aplastándola. Las imágenes de su pasado comenzaron a invadir su mente, cada error, cada fallo, cada decisión equivocada. Sus lágrimas cayeron sin control, pero no era tristeza lo que sentía, sino una liberación dolorosa. El Cenegal, la oscuridad, la figura frente a ella, todo era un reflejo de su propia lucha interna. Lo he perdido todo, susurró Julia, sin saber si lo decía para la figura o para sí misma. Sí, respondió la sombra, su voz llena de una suavidad aterradora. Pero lo que has perdido no define quién eres. Eres lo que decides ser, lo que decides enfrentar. El miedo no te controla, a menos que tú lo dejes. Julia levantó la cabeza, mirando la sombra con nuevos ojos. La oscuridad ya no parecía tan imponente, la presión en su pecho comenzaba a ceder. Ya no iría más. No de ella misma. Estoy lista, dijo, con una determinación renovada. La figura sonrió, aunque su rostro seguía oculto en la sombra. Entonces adelante. La salida siempre ha estado ahí, solo tenías que mirar. Con esas palabras, la oscuridad comenzó a disiparse, y una luz cálida y suave comenzó a llenar el espacio. El Cenegal ya no existía, y Julia sabía que el camino hacia la paz estaba a su alcance. Capítulo 14.